Navegar por las aguas de Xochimilco es viajar por la paz y la tranquilidad. Después el gato loco, la luna contempló, ladrando el pobrecito, rumiando se quemó. En rebanadas de aire murió de indigestión. Aquel pobre gatito murió. Bailaba la Llorona en los brazos de Aquaman, y Drácula violaba al compás de cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras el hombre lobo aullaba sin cesar. Ya le díganle a Morticia y a la Llorona que estén quietas, viejas cochinas, hombre. No estén dando ese espectáculo. Sepárenlas con agua. ¿Eres tú, Homero? Ahí está el peludote, Homero. Ay, quítate, eres el hombre lobo. Pinche perro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Caja de Cuentos. Hoy, 1 de noviembre del 2013. Yo soy Mudred y nos acompaña esta noche Raez. Hola, Raez, ¿cómo estás? Hola, buenas lunas, buenas noches. Bienvenidos a una noche de muertos. Así es. Días estos de muertos, a mí me encantan.
De hecho, hoy hace un año que hice un primer programa contigo. Así es, hoy cumplimos nuestro primer aniversario. Ya está, se me salieron las chapitas. Pues sí, la muerte nos unió. ¿Qué tal? Entonces puedo decir una cosa. En vez de decir hasta que la muerte nos separe, en realidad la muerte nos unió. Adelante, Di. Eso me sonó un poco como un poemilla ahí de Luis G. Urbina, que también es parte de un monólogo en una famosa película, que decía: lo sentí, no fue una separación, sino un desgarramiento. Quedó aturdida el alma sin ninguna luz. Se ha dormido a la sombra el pensamiento. Wow, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Así es. Sí, está muy... ¿De quién dices que es? ¿Luis G. Urbina? Luis G. Urbina. Y lo usan como recurso en una película mexicana llamada Doña Macabra. Ah, claro que sí. La cual me encanta porque la filmaron en una casa donde yo acabé la secundaria. Ah, no me digas. Sí. Cuenta. También filmaron... ¿Dónde? Cuenta. Pues se llamaba el Liceo de México. Y también filmaron ahí una adaptación cinematográfica de las batallas del desierto. Pero en fin, ahí caí porque ya no me aceptaban en otro sitio. ¿Cómo no? Ya Siempre quedará el Centro Unión. No, el Circo Unión sí estuvo tremendo. Yo di clases de ¿cómo se dice? Cuando les explicas las cosas que se quedaron, como que no captaron en la escuela. ¿De regularización? Exacto, sí, di unas clases de regularización para algunos vecinos que iban en el Circo Unión y la verdad sí, no, qué cosa más grave. Nada que ver. Pobre, ya el que iba ahí, ya definitivamente no podías esperar nada en su vida. O en el hispano, ¿no? Ah, también, claro. El hispano marihuano. En fin. No qué bueno. Niños de el Ciudad, ni del México, ni del Simón Bobito. Ni del Simón Bobito, ni del Cristóbal Colón. O del Williams, güey. O del Williams, güey. O de la Prepa 5, o de la Prepa 6, ¿no? De la Prepa 6, güey. No, del CCH, uy, las niñas del CCH Sur. Sí, yo por eso yo no me quejo, porque en mi vida hubo chicas del CCH Sur y chicas de la Prepa 6. No, pues todo lo mejor estuvo ahí. Mi amiga, la chica de la Prepa 6, precisamente me la topé ayer. Mire, de la Presa 6. En fin, no nos distraigamos de nuestro extraño y errático deber de esta noche, que es un poco pues hablar de los muertos, ¿no, mi estimado? Así es, y como decía nuestra amiga Santa Teresa: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Y vamos a iniciar este programa sobre la muerte justamente retomando frases de cosas que se han escrito alrededor de ella, de este acto de morir. No sé si llamarle necesariamente un acto, un acontecimiento o un hecho inevitable. Lo cierto es que para distintas corrientes se torna distinto el suceso. Estoy pensando en los románticos que morían con una botella de vino disparándose en la cabeza y maldiciendo a Dios, haciendo de la muerte un performance personal, por ejemplo. Entonces, adelantándose inclusive a terminar con su ciclo, ¿no? O como los senadores romanos, ¿no? Que se abrían las venas en las tinas de agua para una dulce muerte. Fíjate nada más. O como esos filósofos que terminaban tomando cicuta porque pues resultaban ser un peligro para las sociedades de su época, ¿no? Por ahí otro hecho fortuito. Platón para los griegos, ¿no? Y en la escuela de los jurisconsultos, los neoestoicos romanos, Séneca también le tocó la amarga cicuta. Así es, Sócrates y Séneca fueron los que la probaron con más injundia. Más injundia, ¿no? Y todo por defender sus ideas. Sí, qué terrible era. ¿Cómo nos hacen falta hoy en día para
defender otro tipo de ideales, caray. Sí. Y bueno, también me viene a la mente esta frase que comentaba don Jaime Sabines, ¿recuerdas? Que decía que todos los días se levantaba con un ánimo de una voz que le susurraba a los días: vive, vive, era la muerte. ¿No? En un poemita muy corto de don Jaime. Qué bueno está ese poemita. Genial. Y también me viene a la mente un dicho español muy socorrido que dice que la muerte está tan cierta de su triunfo que nos da toda una vida de ventaja. Está fuerte, ¿no? Qué bueno está eso, qué bueno. Ya está tocando la Santa Comparsa. Sí. Ay, y también quiero... San Pascualito Rey. San Pascualito. Cuéntanos qué onda con San Pascualito. ¿Es el que se te aparece cuando vas a morir? Sí, ¿no? Tengo la noción de que por eso este grupo también se llama así, ¿no? Porque es una reminiscencia muy probablemente de la colonia. Ah, yo pensé que porque después de escuchar la primera rola suplicabas a Dios que te quitara el sentido. No, ya toca San Pascualito Rey, es una elegía a la muerte. Ah, muy bien, de todo hay. Popular. Y por eso el San Pascualito es importante en cierto aspecto del figurativo. Ya es un poco más como de narrativa de canción, ¿no? No es algo tan viva como el San Juditas o la Santa Muerte. Válgase la figura, ¿no? También. No sé, Madres del Mictlán y del Zompantli, finalmente. Pero si te das cuenta, en todas latitudes existe este fenómeno. Sí, la muerte es definitivamente universal y yo creo que es la única certeza que tiene el hombre. Es decir, tú sabes que el día que te mueras, ese día estarás muerto y el día siguiente seguirás muerto y el día siguiente también. Es lo único cierto, ¿no? Recuerdo que la vez pasada que hablábamos de Lovecraft, ¿no? Habíamos mencionado al Necronomicon. Y como referencia de otros libros de los muertos o libros de los muertos reales, pues está el libro egipcio de los muertos, ¿no? Que son una especie de hechizos tramposos para evitar un poco los karmas nefastos. Y también tenemos el también muy célebre, ¿no? Libro tibetano de los muertos, que pues también es una serie de cuestiones que debes de cubrir durante el tránsito por el bardo, si quisiéramos pensar que la reencarnación es plausible. Y de este último, en la versión de la nueva era, ¿no? De la poscultura hippie, pues también tenemos una especie de nuevo libro de los muertos, ¿no? Como una especie de preámbulo a la psicodelia. Y todo esto, ¿no? Que tiene que ver mucho también con los imaginarios góticos y rockeros, poperos, etcétera. No escapa a toda oda, elegía, balada esta cuestión. Así es. Y esto también me hace recordar alguna frase de Borges que decía que la vida era un viaje con un punto de inicio y un punto de destino conocido, en el cual pues se iba a subir todo tipo de gente al tren de tu vida. Algunos se iban a bajar, algunos iban a hacer parada en algún momento, en alguna estación, algunos otros quizás abordarían el tren nuevamente, pero lo cierto era que mientras llegabas a tu punto de destino, pues disfruta el viaje. Eso decía el señor Borges. ¿Tú qué opinas, Rez? Yo estoy totalmente de acuerdo con Borges, aunque bueno, ¿no? Hay, como dijimos hace rato, hay varias acepciones de lo que se espera de la muerte, ¿no? Está el anhelo del suicida, ¿no? Por un escape de lo que la realidad no le puede brindar. No todo anhelo de el suicida es por una causa sentimental, ¿no? O por una cuestión traumática de la infancia, ¿no? También hay anhelos suicidas que obedecen a otras cuestiones, ¿no? Tal vez ideológicas, románticas, dialécticas, en fin. Es muy largo el asunto y a mí me encanta en este aspecto, ¿no?
un poeta mexicano, Javier Villaurrutia. Y si me permiten, quisiera leerles unas estrofas de su 10ª muerte. ¿Qué te parece? Adelante. Y dice así, él es de Javier Villaurrutia, ¿no? Alguna vez pues tendremos que hablar de las generaciones de escritores en México, ¿no? Del Ateneo, de la Academia de San Juan, y luego de los diferentes modernistas. Tal vez hoy toquemos a Rubén Darío, ¿no? Pero bueno, Javier Villaurrutia dedica esta 10ª muerte a un tal Ricardo de Alcázar. Y bueno, pues como una especie de diálogo unilateral inicia así. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto, de esperar lo imprevisto, este caer sin llegar, es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Segunda, si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, ¿no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento? Tercera, si tienes manos que sean de un tacto sutil y blando, apenas sensible cuando anestesiado me crean, y que tus ojos me vean sin mirarme de tal suerte que nada me desconcierte, ni tu vista ni tu roce para no sentir un goce ni un dolor contigo, muerte. Cuarta, por caminos ignorados, por hendiduras secretas, por las misteriosas vetas de troncos recién cortados, te ven mis ojos cerrados entrar en mi alcoba oscura, a convertir mi envoltura opaca, febril, cambiante, en materia de diamante, luminosa, eterna y pura. Quinto, porque no hay quinto malo. No duermo para que al verte llegar lenta y apagada, para que al oír pausada tu voz que silencios vierte, para que al tocar la nada que envuelve tu cuerpo yerto, para que a tu olor desierto pueda sin sombra de sueño saber que de ti me adueño, sentir que muero despierto. Sexta, la aguja del instantero recorrerá su cuadrante, todo cabrá en un instante del espacio verdadero, que ancho, profundo y señero será elástico a tu paso, de modo que el tiempo cierto prolongará nuestro abrazo, y será posible acaso vivir después de haber muerto. Séptimo, en el roce y en el contacto, en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto, hay un misterioso pacto del espasmo delirante, en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mía y soy tuyo en un instante. Séptimo, hasta en la ausencia estás viva, porque te encuentro en el hueco de una forma y en el eco de una nota fugitiva, porque en mi propia saliva fundes tu sabor sombrío y a cambio de lo que es mío me dejas solo el temor de hallar hasta en el sabor la presencia del vacío. Ay, tuve una piloerección masiva generalizada. Noveno, si te llevo en mi prendida y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreta herida, si mi muerte te da vida y goce mi frenesí, ¿qué será muerte de ti cuando al salir yo del mundo, deshecho el nudo profundo, tengas que salir de mí? Y por último, la décima, en vano amenazas muerte, cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte. ¿Qué puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera, si en vista de tu tardanza para llenar mi esperanza no hay hora en que yo no muera? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esto es de Villaurrutia, entonces. Esta es una maravilla de Villaurrutia y la verdad es que me encantaría que me dejaran releer el octavo, porque me encanta y me recuerda a alguien. Pero por favor. Hasta en la ausencia estás viva,
porque te encuentro en el hueco de una forma y en el eco de una nota fugitiva, porque en mi propia saliva fundes tu sabor sombrío y a cambio de lo que es mío me deja solo el temor de hallar hasta en el sabor la presencia del vacío. Qué exquisito, ¿no? Qué exquisita manera de, no solamente de escribir, sino de compartir algo tan macabro y volverlo tan sensual, ¿no te parece? Oh, sí, y se lo dedico definitivamente a las que accidentalmente Ofelia se haya dejado yo regadas en la vida. Y perdónenme si en algo, pero bueno, hay más Catrinas que Catrines en este Zompantle. No tengo idea de ello. Yo tengo por aquí, bueno, es una canción de Joan Manuel Serrat, pero leída como poema realmente tiene mucho sentido y se disfruta de una manera distinta a la textura que le da cuando la acompaña con música. Y se llama... ¿Es Chado? No, es de Serrat. Ah, vaya, qué bueno. Justamente. A ver, ¿cuál es? Se llama Si la muerte pisa mi huerto. Ah, sí, venga. Y dice así: si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que he muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un Padre Nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas, a saber? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Y quién me abrirá mis cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer? ¿Y me traerá un crisantemo el 1 de noviembre? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? Esto fue Si la muerte pisa mi huerto, de Joan Manuel. Muy buena, definitivamente. Pues es muy, ¿cómo llamarla? Pues un poco lacónica y un poco, un poco morbosa también, ¿no? O sea, toda esta serie de preguntas de después de que yo muera, ¿qué va a pasar en ese instante? ¿No? Eso es algo que definitivamente pues nadie tiene planeado, ¿no? Por eso hay que pensar bien todos los días para no morir el día menos pensado. ¿Tú qué crees? Híjole, sí, pero si solamente en eso pensase, pues ya, pues qué angustia, ¿no? Pero muy bien dicho, en la mayoría, en muchas culturas existe la misma historia, que se resume como un sueño o alguien que presencia su propia muerte, o que se le adelanta la muerte, o que sueña la muerte, y que finalmente, al darse cuenta de tal evento, pues anhela la vida, y de repente puede tener incluso nuevas aspiraciones, motivos, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, la muerte también ha servido de inspiración, obviamente, no solamente para temas, digamos, literarios, sino en el tema de la plástica, bueno, ha dado para muchísimo. Y quisiera compartirles algo muy macabro, muy interesante, que es, dejen ver si lo tengo por aquí, listo. Es esta parte de Praga. Hay un pueblecito que se llama, bueno, en Checoslovaquia hay un pueblecito que se llama Sedlec, y en Sedlec tenemos esta iglesia
Es una iglesia gótica que se empezó a construir por ahí del año 1200 y se terminó por ahí del año 1400, o sea, imagínense, 200 años para construir esta iglesita. Y en esta iglesita, pues anteriormente, en la Edad Media, pues era en la iglesia donde se enterraban a los muertos. Y en este caso, para esta parte de Sedlec, se encomendó al abad de esta iglesia que fuera a Tierra Santa, a una misión real. Y cuando regresó se le ocurrió traerse tierra del Gólgota, que es supuestamente la región donde crucificaron a Cristo, a Jesús. Entonces se trajo tierra, vino y pues la regó en el jardín del cementerio de esta iglesita. Entonces pues a mucha gente le dio mucho morbo enterrarse ahí, porque pues el lugar estaba bendito. Y como el régimen feudal pues fue un régimen basado en la propiedad de la tierra y en engañar a la gente con temas religiosos y una aspiración a, como diría Woody Allen, sufre ahora y goza después. Entonces pues vendieron la idea de que estar enterrado allí pues era lo más de lo más. Y pues creció tanto esta pequeña iglesia y cada vez era más la gente que se enterraba ahí, que pues más adelante, inclusive con cuestiones de guerra y la peste negra que llegó a Checoslovaquia, pues murió muchísima gente. Se calcula que entre 40,000 y 70,000 cadáveres fueron depositados en este cementerio. Entonces, como no se dieron abasto, por ahí del año 1870 se le encomendó a un arquitecto que distribuyera los huesos de alguna manera en que todo cupiera. Y el arquitecto, lo que se le ocurrió fue utilizar todo este material humano para empezar a hacer una ambientación dentro de la iglesia. Entonces vean aquí el decorado, por ejemplo. Inclusive se encargó de generar el escudo de armas con huesos de la familia que le pagó esta remodelación, digamos, ¿no? Todo hecho con huesos de niños, de gente adulta, de ancianos. No se perdió ningún detalle y prácticamente todas las piezas fueron utilizadas, cuando no confinadas a repositorios. Vamos a ver, por ejemplo, este otro detalle. Vean cómo con los huesos se pueden generar texturas. Aquí vemos a un cuervo hecho de huesos, sacándole un ojo ficticio a este esqueleto. Y esto está colocado en el mismo escudo de armas. ¿O qué me dicen de este cáliz hecho de huesos? Perfectamente simétrico, plásticamente hermoso y también muy macabro. ¿O tú qué opinas, Reyes? De delay y todavía no lo veo. Ah, ok. Bueno. Se mueve. Bueno, mientras lo ves, voy a pasar otras imágenes para que vean cómo está el arco. ¿Ya lo estás viendo? Ahorita veo un arco con unas calaveras. Ajá. Y sí, veo los fémurs que penden. Ahora veo el escudo de armas. Ok. Ajá. Okay. Sí, a la manera clásica, como un blasón coronado. No, pues qué barbaridad. Me recuerda un poco, ¿no? Que en las catacumbas no solamente de Roma, sino de muchas ciudades exeuropeas hay un sinnúmero de huesos. Y que también, pues, caminamos sobre la historia, ¿no? Muchas veces. Y pues caminamos sobre los muertos. Y también se me ocurre pensar que los muertos nos siguen gobernando de alguna u otra razón, aunque las cosas cambien. Y bueno, pues, órale, qué maravilla, acabo de ver una especie de cariátide hecha de huesos. ¿Y qué tal este candelabro hecho con tibias y cráneos? No, pues está exquisito, qué barbaridad. Digo, era una manera de reciclar toda la cantidad de huesos que se tenían en el cementerio y que ya no cabían. Entonces,
Pues es muy interesante toda esta cuestión de lo que se hace con los restos humanos y cómo erigimos, ¿no? La diferencia entre un mausoleo, un nicho, una tumba, etcétera, ¿no? Estar en el panteón o estar en el camposanto. Y también tiene un poco que ver con las ofrendas, ¿no te parece? Porque en realidad las ofrendas no se hacen para los muertos, en realidad se hacen para los vivos, para recordarnos, para tener memoria. No son para honrar a quien ya se fue. ¿O tú qué opinas? Pues el otro día me pasaron un cuento breve que decía: Panchita, Panchita, despierta Panchita, ¿no? Y a Panchita la despiertan los olores de los cempasúchil y de las calabazas con el piloncillo y etcétera, ¿no? Y era un momento en que Panchita despertaba de la muerte. Un cuento bonito. Pero mira, pues sí, ¿no? De todas formas, de alguna u otra forma, no podemos excluirnos de nuestros ancestros, ¿no? Así le hagamos un culto o no, así de repente tengamos la ofrenda en casa y tengamos a la niña de la vecina vestida de Merlina y a la sobrina vestida de la Catrina y al primo de Spider-Man, en fin, cuestión tan extraña, como los niños que andan en la calle en estos momentos. Pues igual, ¿no? Es la cuestión de que no tiene límites, ¿no? Todo entra dentro de fantástico, dentro de este mundo, pues no tan irreal, ¿no? Porque definitivamente la muerte es algo tajante. Yo recuerdo mucho las tardes en el anfiteatro de la Facultad de Medicina, en las disecciones, y sí es una cosa muy fuerte. Incluso a todo te puedes acostumbrar, tal vez menos a tu propia muerte, o tal vez a eso también, ¿no? Llegue un momento en que lo entiendas y lo aceptes, si es que tienes tiempo para morir de esa forma. En fin. De hecho, a mí me comentaba alguien que trabajaba en el CEMEFO, que ya era tan habitual para ellos eso, que incluso en los refrigeradores, pues ahí guardaban los gansitos, los toppers, las cocas. Sí. Entonces ya era muy natural convivir con hasta a los cadáveres desconocidos que les llegaban por ahí, que no eran reconocidos aún, pues hasta a ellos les ponían apodos o los nombraban, ¿no? Yes. O sea, tuve la fortuna de ir con una amiga, Maura, una super fotógrafa, te mando un saludo, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando todavía había vestigios de la antigua morgue en la Merced, y era impresionante, ¿no? Porque los cadáveres estaban pues prácticamente tendidos así, ¿no? Solamente con una etiqueta en el dedo, porque eso, pues al CEMEFO solamente llevaban a los que aparentemente habían sido víctimas de una muerte violenta. Uh-huh. Y todos los demás cadáveres pues se iban a este sitio que era verdaderamente fantasmagórico y especial. Quiero pensar también que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ver al cadáver cuando estás en el CEMEFO. Mi experiencia en el CEMEFO cuando cursé forense fue algunas veces, una de los casos se me hizo muy traumática, o los dos, ¿no? O sea, no es lo mismo en anatomía, que el cadáver ya tiene como una consistencia diferente porque está formalizado y etcétera, ¿no? Se le han extirpado ciertas vísceras, que cuando lo ves ahí, pues, torturado, apuñalado, violado, etcétera, ¿no? Es muy impresionante. O también cuando ves a la persona que acaba de fallecer como un paciente hospitalario, que sería la autopsia, o mejor dicho, la necropsia, porque uno no se puede ver a sí mismo como en autopsia. Pero cuando la necropsia es clínica, ¿no? Es totalmente diferente. En fin, cosas clínicas, pero es que como quiera que sea, todos vamos para allá, ¿no? Ya que nos incineren, ya sea nos incineren, nos exhumen, nos entierren, ¿no? Acabemos en una tumba, en un nicho, nos entierren humildemente, nos olviden o nos recuerden, pues finalmente
A mí es muy importante, ¿no? Como, como por ejemplo en China, en Mesoamérica, en Egipto, ¿no? En Sumeria, muchos gobernantes, ¿no? Siempre han querido tener esta necesidad de trascender a la muerte. Los artistas también quieren trascender a la muerte. El científico que tiene un momento heurístico quiere trascender a la muerte, ¿no? En fin, es una necesidad humana más que una construcción, posiblemente. Así es, y esto también me hace recordar cómo culturas pues antiquísimas, como los vikingos, ¿no? Las culturas escandinavas mencionaban que los hilos de la vida ya estaban hechos, entonces tu hilo tenía un inicio y tu ovillo se iba soltando, de tal suerte que no tenían miedo a morir porque pues ya era como muy inevitable. Y de hecho decían entre ellos que puedes ocultarte todo lo que quieres, todo lo que quieras, pero cuando las morias corten tu hilo, pues lo cortarán y listo, ¿no? Entonces, de eso, de hecho también hay una canción del grupo Kansas, ¿no? Que te dice que no todo tu dinero, ¿cómo dice? Ni todo tu dinero puede comprarte un minuto más, ¿no? Y bueno, actualmente, pues la idea de huir a la muerte también ha sido, pues todo un evento. De hecho, la gente que toma tratamientos estéticos, que se hace restirones y todo este tipo de cosas, pues de alguna idea lo que hacen es ahuyentar a la muerte o ahuyentar a la idea del envejecimiento y de lo que viene después de, ¿no? En una suerte de evasión inútil que les va a conducir a ningún lado, pero bueno, es la falta de aceptación de poder envejecer con dignidad. Y justamente en tu pueblo, en la Chinampa flotante, tenemos una historia de alguien que se encargó de ahuyentar a la muerte mediante algún truco por ahí, ¿no? Recopilando muñecas y cosas así, pero a la hora de la verdad, ¿por qué no nos lo cuentas? ¿Te sabes esa leyenda? Más o menos, se supone, bueno, Al llegar a la isla de las muñecas.
fue muy cercano, Manuel, pues fue el que se acordaba, ¿no? O sea, siempre estuvo ahí, siempre lo conoció, en fin, ¿no? Pero siempre es un cuento que te relata un tercero. Entonces, y con el tiempo, pues, él le preguntaba, ¿no? Que qué onda con estas muñecas, pero el señor, pues, no quería hablar sobre las muñecas que tenía en su chilampa. Pero después él aceptó, ¿no? Darnos algunas versiones ahí de las mismas. Y pues relataba que estaban allí para ahuyentar a los malos espíritus y que se dieran mejor y que se dieran mejor las cosechas, ¿no? Porque también pues hay la costumbre en la China pues poner de que se le espanta pájaro, porque por aquí hay mucho cuervito y no, ¿no? Entonces también pues no es raro, ¿no? Ver así como monigotes, pero ya una casa de las muñecas pues sí es extraño. Entonces pues él decía que estaba allí, ¿no? Y que pues, él platicaba que las muñecas pues aparecían pues, de repente y que ellas lo acompañaban por las noches, ¿no? Y que pues cada muñeca en sí tenía alguna anécdota, alguna historia, algunas se les daban, algunas las encontraban, etcétera. Y tenía una muñeca preferida que era la muñeca de todas las y siempre la trasladaba de una de sus chozas a la otra. Y una de las chozas estaba llena de estas mulitas que nacían de maíz, estas mulitas que dan de Corpus Christi, ¿sí saben de cuáles? De estas que te dicen, pues sí saben de cuáles, ¿no? De las mulitas. Y pues las tenía colgando. Y también tenía cruces que hacía con pedazos de madera, de ahuejote, recortes y fotografías de personas de la política, delegados de Xochimilco, artistas, estudiantes, pósters, recortes, no sé, era una locura, como que había intención de hacer un mega collage o algo así. Y ¿qué más te puedo contar? Y su cocina estaba pues, al aire libre, ¿no? Tenía un tlecuil hecho con lodo, que es una especie como de cocina como en cof, ¿no? Un comal de fierro, tenía en su cocina alrededor colgados, pues aquí pesca mucho la gente, ¿no? Hay carpas. Y y pues también tenía pues conforme se fue dando a conocer, también incorporó todos los recortes de quien lo iba pues a visitar, etcétera. Las personas que se encargaban de cuidarlo, estaba su hermana y su sobrino, el Choco, decían, quien era el encargado de llevarle diariamente su comida y su desayuno. También era él que bajaba a Xochimilco a vender sus cultivos de su tío Julián, y platicando con su sobrino, le preguntaron cómo había sido el accidente y comentó que para él su tío era un día común y corriente, ¿no? Y temprano había sacado el lodo del fondo del canal para hacer un chapín, que es una composta del hilo acuático en donde encima se coloca el lodo, se deja reposar por 3 días y con un cuchillo se hacen cuadros y cada uno se deposita y en cada uno de estos pones una ceramillita, ¿no? Para hacerla siempre. Después de hacer pues el chapín, fue a realizar otras cosas a la parte de atrás y se puso a pescar con un anzuelo, como siempre lo hacía, y le comentó a su sobrino y le comentó que un pez se les había escapado 2 veces. Después le llamó don Julián a su sobrino, mostrándole el pescado que agarró, grande de por lo menos unos 4 o 5 kilos, que por aquí eso es muy raro. Yo lo tengo, el que se me había escapado. El sobrino le contó que estaba bien y don Julián entonces le comentó que la sirena le había estado llamando porque se lo quería llevar, y entonces le dijo que le iba a cantar para que no se lo llevara, porque al parecer anteriormente ya le habían comentado su tío, que cantándole a la sirena no
no se lo llevaba y le dijo a su sobrino que tuviera cuidado, ¿no? Porque también hay sirenas de Xochimilco. Entonces, que se fue a ordeñar las vacas, ¿no? Y cuando el sobrino regresó con la leche para buscar al tío, descubrió que se había ahogado, lo que sucedió muy rápido. Y así fue como, murió Don Julián, ¿no? Pero ellos están conformes, pues su tío murió donde él quería, junto con sus muñecas, y la sirena del que tanto hablaba se lo había llevado. Ahora otros dicen, ¿no?, que las muñecas tenían que ver con que él veía a una niña en vez de a una sirena, y que la niña se había ahogado, y que por eso las muñecas le causaban confort a la niña. También otra cosa que pasó es que alguna vez un fogón hizo un aire y se fue con las ramas del aguajote y del zacatal seco, y se propagó un pequeño fuego. Entonces, de un lado, haz de cuenta que todas las muñecas están como requemadas, y se ve, y eso le da un aspecto todavía más lúgubre, ¿no? Y eso, así a grandes rasgos, es la historia y leyendas de esta famosa Casa de las Muñecas. Pues sí, esa es la versión que yo conocía, que había visto morir a una niña y no la pudo ayudar, y la niña le llamaba, y él, para ahuyentarla, pues recopilaba todas estas muñecas que dispuso alrededor, para ahuyentarla. Y de hecho a mí sí me ha tocado pasar por ahí, por la Isla de las Muñecas, y sí es francamente muy friki el estar ahí. Es algo muy loco, porque de repente, como bien mencionas, vas en la trajinera y en medio de la nada te aparece esto y dices, ¿qué hace esto aquí? Es una cosa muy extraña, ¿no? Sí, ¿no? Y hace unos días, cuando vinieron los frentes fríos, y ves que hubo tormentas en los estados, pues hubo días de niebla, entonces hubo bancos de niebla. Y bueno, se pone mucho mejor. Viene a un ambiente más deleitable, mórbido. Y ahora, de lo que comentas de las sirenas, está más espectral esa parte, pero fíjate que en Xochimilco sí decían que veían a criaturas extrañas. Y lo que pasa es de que como hubo una época en que no recuerdo qué imbécil se le ocurrió embellecer el lago de Xochimilco trayendo lirio acuático de Japón, sin investigar siquiera si esa cosa se reproducía o no, y se generó una plaga impresionante. Sí, fue un horror. Me parece que fue durante el sexenio de Echeverría, ¿no? Creo que sí, arriba y adelante, ¿no? Antes de la solución somos todos. Sí, estamos en el precipicio, demos un paso de adelante. No, bueno, pues llevaron manatís para que se comieran el lirio, y la gente pensó que eran monstruos, y pues muchos manatís pues terminaron en el plato de alguien más. Pobrecitos. Pero sí, y es de horror, porque pues el culto a la diosa, ¿no? Xochiquetzale, pues también es muy estricto respecto a cómo sacrificar los animales, cuándo hacerlo, etcétera. Entonces hay todo un culto olvidado a la naturaleza, y a la naturaleza artificial, ¿no?, del lago y de la Chinampa. Así es. Bueno, esa es una leyenda urbana que ocurre ahí en Xochimilco, pero de hecho Xochimilco está plagado de leyendas desde la colonia, ¿o no? Oh, sí, pero déjame decirte, el otro día venía corriendo, venía trotando junto a un canal, y ya había caído la noche, ¿no? Entonces, y pues a veces ves a las garzas o a los patos, ¿no? Pero muchas veces volteas y solamente estás viendo como que te chasquea el agua y no ves nada, y dices, ay. Sí da cosita. Ajá. Además, pues ya sabes que pues, en esos canales cuánta gente no habrá desaparecido. Claro. ¿Cuántas historias se cuentan? De hecho, desde antes de a la colonia, ¿no? Ya hay muchos reportes de muertes, etcétera. Ajá. Y aparte de leyendas de la colonia, sí,
hay que hablar un poco de don Artemio, ¿no, Alex? Claro, adelante. ¿Yo le entro? Sí, adelante. Pues don Artemio de Valle y Aríspide, ¿no? Pues conocido por dar a promover, ¿no? Pues las historias de las leyendas de la colonia, ¿no? Yo llegué un poco indirectamente a este personaje porque cuando yo era muy niño compraban una revista en mi casa, era una especie de cómic que se llamaba Crónicas y Leyendas de la Colonia. Y muchas de estas historias, casi todas tenían que ver con espantos, ¿no? Yo lo ubico perfectamente, era de Editorial Novaro. Exacto, y muchas de ellas estaban recreadas a partir de pues las leyendas de don Artemio de Valle y Aríspide, ¿no? Que fue un escritor y diplomático mexicano, y también fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Curiosamente, uno de los pocos miembros de la academia que no son poblanos, ¿no? Él era de Coahuila, de Jesús del Valle, y estudió con los jesuitas ahí, con la Orden del Manto Negro, y fue abogado, ¿no? Y pues escribió, ¿no? varias leyendas a manera de crónicas. De hecho, ¿no? yo tengo Sí. una, y esa la tengo de hecho todavía en cómic, así como lo mencionas, que es que es esta leyenda del Señor del Veneno. Para la gente que no conozca la Ciudad de México, hay una iglesia que se llama la iglesia de Regina. Antes se llamaba Portacoeli. Se ubica en el centro histórico. Y en esta iglesia, que después fue hospital y después sí siguió sus servicios religiosos, y después me parece que fue medio manicomio o casa de la risa por ahí, pues se dio esta leyenda, que es la leyenda del Señor del Veneno. Y es el Señor del Veneno es un Cristo negro, ya no está en Portacoeli, está ya en la catedral. De hecho está según tú entras en la puerta, me parece que es la puerta, la puerta norte, está inmediatamente ahí, y es un Cristo negro que tiene como característica que las piernas son un poco más cortas que el resto del cuerpo. Y bueno, la leyenda más o menos dice así: el historiador mexicano Artemio del Valle Arizpe recogió en su libro Tradiciones y Leyendas de las Calles de México la historia de dos vecinos de la Nueva España, don Fermín Andueza y don Ismael Treviño, quienes se vieron envueltos en un acontecimiento que muchos definen como un milagro y otros solo una leyenda. Don Fermín era un caballero cuyas riquezas bien podrían evitarle la molestia de madrugar todos los días. Chéquense la narrativa de cómo lo dice, ¿no? Sus riquezas bien podrían evitarle la molestia de madrugar todos los días. Ajá. Seguro era diputado el güey, pero bueno. Sin embargo, su devoción lo ponía de pie todas las mañanas antes de que saliera el sol. Discretamente, resguardado en su negra capa, salía de su casa y se encaminaba a la misa. Al terminar esta, volvía de nuevo a su hogar, no sin antes detenerse ante un Cristo de gran talla y doliente expresión. Todos los días, don Fermín depositaba una moneda de oro en el plato petitorio que estaba a los pies de la imagen, cuyos ensangrentados pies besaba con humildad. Nunca faltaba don Fermín a su cita matutina. Decían los vecinos que esta era una de las muchas muestras de la nobleza que regía el alma del caballero. Contaban que de su riqueza salía generosamente la ayuda para el pobre que a él acudía. Don Ismael Treviño era igualmente rico, pero su alma era oscura y envidiosa. Le pesaba el bien ajeno, especialmente el de don Fermín Azueta, por quien sentía una profunda envidia. Aprovechaba cualquier posibilidad de hablar mal de él y se retorcía de amargura si alguien decía un elogio para el noble señor. Esta envidia, que no se sabe de dónde nació, inspiró a don Ismael a interponerse en todos los negocios de don Fermín. Pero todo parecía salirle al revés. Don Fermín salía airoso de todos los obstáculos y concretaba sus acuerdos que le daban éxito y muchas ganancias.
En el corazón de don Ismael entró el odio por aquel hombre, y llegó el día en que anheló verlo muerto. Sí, bien muerto. Inmerso en este mal sentimiento, comenzó a planear la manera en que, sin levantar sospechas, podía asesinar a su enemigo. Después de mucho pensar, concluyó que la mejor manera de acabar con don Fermín era envenenarlo. Halló a un hombre que poseía el veneno perfecto, un agua color azul que no daba muerte en el acto, sino que se distribuía en todo el cuerpo y al cabo de unos días causaba el efecto esperado, sin causar el mínimo dolor, sin dejar la más mínima huella. Con este líquido aderezó don Ismael un delicioso pastel que hizo llegar a don Fermín de parte de su amigo, el regidor del ayuntamiento. Complacido, sin imaginar nada de la envidia que atentaba contra su vida, don Fermín degustó el regalo junto a su humeante taza de chocolate esa mañana. Ávido de saber los resultados de su crimen, don Ismael no quiso perderse un solo paso de don Fermín. Desde muy temprano lo aguardó en la iglesia a la que acudía todas las mañanas, y desde lejos observó todos sus movimientos. Don Fermín entró a la iglesia con la lenta majestad que le caracterizaba. Saludó a todos, como lo hacía todas las mañanas, y escuchó atentamente la misa. Al terminar esta, se encaminó al Cristo y rezó sus oraciones. Se inclinó luego con humilde reverencia hacia los pies para besarlos, y apenas los rozó con sus labios, una mancha negra como el ébano se extendió sobre la pálida figura. El asombro y el temor se reflejaron en el rostro de don Fermín y de todos los que rezaban al Cristo, quien encogía cada vez más las piernas, en cada ocasión que se acercaban los labios a tocarlos con toda humildad. Pero quien tembló de pavor fue don Ismael, quien al instante corrió a arrodillarse ante don Fermín y a gritos le confesó su envidia y cómo había planeado asesinarlo. Estaba claro que el Cristo, para proteger a don Fermín, había absorbido aquel veneno y como evidencia había transformado su color. El noble caballero miró a don Ismael y sintió compasión. Le dijo quedamente palabras de perdón y lo abrazó como un hermano al que no hubiera visto en mucho tiempo. Algunos de los hombres que habían presenciado todo quisieron aprender a don Ismael, pero don Fermín les pidió que no lo hicieran, que él ya había olvidado la afrenta y en cambio les pidió que oraran con él ante el Cristo que le había salvado la vida. Don Ismael salió pálido y abatido de la iglesia. Ese mismo día abandonó la ciudad y jamás se le volvió a ver. La noticia encendió el fervor entre los habitantes de la Nueva España, quienes desde entonces acudían a la iglesia para ofrecerle veladoras y oraciones. Cierta tarde, alguna de esas velas cayó y el Cristo se incendió. Algún tiempo después fue sustituido por otro, también negro, y fue trasladado al altar de la Catedral Metropolitana, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde hoy se conserva. Vamos, que entonces se trata de una réplica, el que está actualmente. Pues déjame decirte que tiene sus paralelismos con otros Cristos negros. No solamente el Señor del Veneno, sino hasta donde te entiendo, allí por Chiapas y Guatemala está el Señor de Esquipulas, que también es un Cristo negro. Y allá un poquito más al norte, sin ser norte precisamente, donde acaba la Huasteca y inicia el desierto, en San Luis Potosí también hay un culto a un Cristo negro. Y curiosamente, estos dos Cristos negros, y como el Señor del Veneno que tú refieres, también son negros debido a un incendio. Curiosamente. Fíjate, más quemada no puede estar esa religión, y para muestra, pues, lo que le pasa a sus efigies, ¿no? Sí, fíjate que hablando de religión, yo tengo otra leyenda de la colonia. Se las comparto. Adelante. Se llama La Casa del Judío. Allá por el barrio de San Pablo, casi en los suburbios de la ciudad, tantas veces llamada de los Palacios, y en la calle conocida con el nombre indígena de Cacahuatl, existió en casa vieja que databa de mediados del siglo XVII y que después de tantos años era casi del todo una ruina. Carcomida por la humedad y el salitre, llena de hierbas nacidas entre las cuarteaduras de sus ennegrecidos muros, destechada con maderos hendidos y apolillados que habían dejado vacíos los claros de puertas y ventanas. Aquella casa que fue derrumbada no hace muchos años era fea, triste, melancólica,
por la soledad solo interrumpida en las noches sin luz de aquel barrio, por el chirrido de los repugnantes murciélagos que azotaban las paredes, o por el canto de uno que otro desvelado tecolote que abandonando las torres viejas iba a visitar ese sepulcro falso hasta de cadáveres. La casa, por lo demás, pertenecía al orden usado entonces, y por las cruces, emblemas, letras, glifos y adornos que casi borrados ostentaba su fachada, mas parecía haber sido la tranquila mansión de un obispo o de un solitario religioso que huye del bullicio de la ciudad, que la morada de un judío, como quiere la tradición. Empero, aunque haber encontrado, a pesar de repetidas investigaciones, el fundamento histórico de la creencia popular, desde muy niños hemos oído referir que en la citada casa vivió don Tomás Treviño y Sobremonte, judaizante quemado vivo por la Santa Inquisición. Pero ¿quién fue ese célebre personaje? ¿Qué delitos enormes cometió para incurrir a esa horrible pena, cuya sola mención hace estremecer de espanto? Don Tomás Treviño y Sobremonte, que algún tiempo llamó Jerónimo de Represa, era natural de la Medina del Rosco en Castilla la Vieja, e hijo de don Antonio Treviño de Sobremonte y de doña Leonor Martínez de Villagómez. Esta doña Leonor había sido relajada en la estatua por judaizante en la Inquisición de Valladolid, así como otros muchos de sus parientes. Eso es un tormento hasta la muerte, qué horror. Imagínate. Ignoramos cuándo pasó a Nueva España don Tomás Treviño o Tremiño, como le apellidan otros. Solo sabemos que a principios del siglo XVII fue preso por la Inquisición. O sea, no obstante que tuvo que salir de horror corriendo, porque los reyes católicos habían abolido y decidió dar tormento y perseguir a todos los sefardíes. Pues bueno, aquí también les cayó la Inquisición. Pero entonces, aparentando sin duda arrepentimiento, logró ser reconciliado y puesto en libertad. O sea, la salvó, ¿no? No fueron como los judíos ¿cómo se llama esta obra? Clemencia, ¿no? O El Inquisidor de México, que es también una muy buena obra. Pero bueno, poco después se casó con María Gómez y de ella hubo 2 hijos, Rafael de Sobremonte y Leonor Martínez, que también cayeron en las garras del Santo Oficio. En México, Treviño Sobremonte se dedicó al comercio e hizo frecuentes viajes por el interior del país. Cierto tiempo se estableció en Guadalajara, capital a la sazón de Nueva Galicia, donde tuvo una tienda con 2 entradas. Bajo una de sus puertas había entrado un Santo Cristo, y se cuenta que a los marchantes que por allí entraban les vendía más baratas las mercancías que a los que entraban por la otra. Se cuenta también que noche con noche azotaba a un santo niño de madera, que como la escultura conserva después las señales de los azotes, fue tenida por milagrosa y muy venerada en la iglesia de Santo Domingo. Vuelto a México, cayó nuevamente en poder del Santo Tribunal, mas la enumeración de sus crímenes bien merece ser conocida, y para hacerla nos vamos a permitir extractar algunos trozos del compendio de su causa, que por aquel tiempo círculo impresa. Fue preso, dice, con secuestro de bienes por judaizante relapso, salió tan arrepentido de la fe que se celebró en la iglesia del convento de Santo Domingo de esta ciudad a los 15 de junio del 1625, que apenas se vio en libertad cuando comenzó a comunicarse de nuevo con sus cómplices, con que manifestó la afición y cautela con que procedió en la primera causa de sus confesiones, encubriendo siempre en ellos propios y ajenos defectos y con otras personas judaizantes, dándoles noticias de las cosas que en el Santo Oficio y sus cárceles pasaban, e instruyéndolas para en caso que vieran presos de modo con que se habían de portar, haciéndoles creer que en estar negativo había constituido el buen suceso de su causa. Trató ya reconciliado como judío de tan de corazón casarse con la dicha María Gómez, de quien sabía ser también judía, y sus mayores habiéndose comunicado por tales. Se dan cuenta que cuando se trata de
oficios y del lenguaje legal siempre es la misma rebuscación, decía ser la escritura en que se mandaba a hacerse así, degollando con cuchillo las gallinas que se habían de servir a la mesa de la suegra Leonor Núñez, conformándose en semejantes ceremonias con su yerno, diciendo 3 veces al degollarlas, vueltos los ojos hacia el oriente, cierta oración ridícula, lavándose este pérrido juguillo después de comer 3 veces las manos con agua fría, por no quedar preso, que es lo mismo que manchado. Se le acusó de haber incitado a su mujer y a su cuñada Isabel Núñez que se denunciaran ante la Inquisición por estar ya presos su suegra y otros de sus cuñados, Ana Gómez y Francisco López de Blandón, de haberse hecho circuncidar por uno de los suyos, lo mismo que a su hijo, de practicar continuos ayunos, valiéndose para verificarlo de fingidas jaquecas y de desganos de comer, de no oír misa y de confesarse al mundo judaico puesto de rodillas en un rincón con harto feas ceremonias, que cuando acababa de comer o cenar, caminando en unión de católicos al darle los buenos días o las buenas noches, no respondía, alabado sea el Santísimo Sacramento, sino, beso las manos de vuestras mercedes, que a su mujer le llamaba santo de su ley y que a su prisión le valía de la lengua mexicana o azteca para comunicarse con su cuñado Francisco de Blandón, que hablaba lenguas de indios. ¡Y qué barbaridad! ¡Qué mal estaba eso! ¡Qué horror! ¡Qué maldecía, en fin, repetidas veces al Santo Oficio, a sus ministros, a los que le fundaron, y a los reyes que les tiene, pues en sus reinos y hasta la coronilla! Y a todos los rateros de las encomiendas. Y de hecho, la cuenta prosigue el extracto de su causa. Se halla haber hecho estos ayunos por espacio de 5 años, y al no haber acudido con hacerle comer por fuerza, ni siquiera cerdo, hubiera muerto de este rigor de ayunos. Los delitos cuyos si se hubieran de referir pedían y volumen grande. Basta decir que la noche que se le notificó su sentencia de relajación, descubrió el rostro y se quitó la máscara de fingido católico y dijo que era judío y que quería morir como tal y que le cogía la muerte habiendo acabado de hacer un ayuno de 72 horas. Y diciéndole que había de morir al día siguiente, dijo que no, sino en el día que estaba, contando el día al modo judaico de la puesta del sol al sol. Seamos justos, leyendo las líneas anteriormente, se pregunta uno, ¿fue aquel infeliz judío un fanático? ¿Sus sectarios no le contaran por ventura en el número de los mártires de su religión? El 11 de abril de 1649 celebró la Inquisición uno de los más notables y pomposos autos, y entre estos otros fue juzgado y condenado por ser quemado vivo don Tomás Treviño de Sobremonte. No describiremos la famosa procesión de la Cruz Verde que salió la víspera, que por cierto hay muchas calles que se llaman Cruz Verde, ¿no? Que salió la víspera, ni conduciremos al lector al tablado que se levantó en la plazuela del Volador, apoyado en la fachada de la iglesia de Portacoeli, ni oiremos la lectura fastidiosa de muchas causas insípidas y monótonas, solo seguiremos a don Tomás Treviño. Salió el cadalso con San Benito y Coroza de condenado, que era una especie como de cucurucho y una especie de delantal, ¿no? Con una cruz. Sin cruz verde en las manos, que no la quiso admitir, mordaza en la boca, porque eran tantas las blasfemias que decía que se usó de este medio que no aprovechó, según las bravuras que hacía, y fue entregado a la justicia y brazo seglar. Una vez en poder de la autoridad ordinaria, se le montó en una multa que mucho corcoveaba, se le mudó a otra y enseguida a otra sucesivamente. El vulgo dijo que los animales no querían llevar a cuesta hasta el perro judío, porque no decir mejor que se resistían a conducir a un pobre hombre a tan semejante suplicio. Al fin, se le puso en un caballo que era conducido por un indio. El indio exhortaba a Sobremonte para que creyera en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero a las palabras acompañaba la acción dándole tremendos puñetazos. ¡Qué espectáculo! Un siervo de la colonia atormentando a una víctima de su dominador. El reo en su cabalgadura atravesó la plaza, los portales, las calles de Plateros y San Francisco, hasta llegar al quemadero, situado entre el convento de San Diego y la Alameda. Se le amarró el garrote del suplicio,
El gentío era inmenso, llenaba todas las avenidas, las azoteas, las ventanas vecinas, las torres de las iglesias de San Diego y de San Hipólito, las ventanas y todas las copas de los árboles de la Alameda. Esa multitud estaba formada de curiosos que iban a presenciar un acto teatral y de devotos que esperaban ganar miles de indulgencias. Los sentimientos humanitarios se escondían allá en el fondo de los corazones. Estaba prohibida bajo severas censuras la compasión. De repente se encendió la llama de la hoguera, chisporrotearon los maderos secos, el humo se elevó como huyendo de aquel horrible espectáculo. La víctima, casi sofocada, mas sin exhalar un grito, ni un gemido, ni una queja la más leve, se contentó con exclamar, recordando sus bienes confiscados y atrayendo con los pies las brasas escondidas: echen leña, que mi dinero me cuesta. Judío al fin. En fin, Shalom, que ya viene el Sabbat. Oye, y hablando de Sabbat, ¿no? Es curioso como en la Edad Media, ¿no? Y sobre todo al final de la Edad Media, ya prácticamente en el Renacimiento, cuando hubo más caza de brujas y etcétera, las características de la bruja eran siempre también como de nariz grande, pelo crespo, etcétera, ¿no? Y no de una mujer, pues, europea común. O ese es como un ícono que nos ha venido hasta la fecha. Y también el filósofo, ¿no? Es el mago, pero que se ha como transfigurado, pues el brujo, que está con o no está con, ¿no? El círculo de brujos oficiales de la iglesia. En fin, lo curioso es que estas son historias que de estas hubo un montón, ¿no? Y no solamente de sefarditas, sino también de sefarditas, de criollos, de indígenas, ¿no? De lobos, de mestizos, de cambujos, de todas las castas y todas las derivaciones de la leyenda. Y es muy extraño, ¿no? El eclecticismo de culturas, ¿no? En la colonia hace posible una riqueza impresionante de contenidos y de historias, mi querido Alex. Fíjate que por ahí conservo en casa, o sea, creo que está en casa de mi mamá, pero algunos de esos cómics todavía, y por ahí, y yo me acuerdo mucho de uno que se convertía en sapo. Ah, caray. Bueno. Ese era de los cuentos de Grimm, ¿no? Sí, pero estaba situado en las calles de la Soledad. ¿Ves que hay primera, segunda y tercera? Ajá. Calle de la Soledad. Así es. De hecho, la primera es de un disco de Jaime López, ¿no? Por Cecilia Toussaint. Así es, pero la canción es de Jaime López, ¿no? La primera calle de la Soledad. De Jaime López, ¿cómo se llamaba el Chafirete? El Mequetrefe. El Mequetrefe, efectivamente. Así es. Pues sí, hay muchas leyendas, como bien dices, y en la colonia pues fue un caldo de cultivo para que se mezclaran allí muchas tradiciones, no solamente americanas, sino también africanas. En este tráfico de esclavos pues llegó gente no solo de África, también vino gente de Asia. Muchísimos chinos. Los chinos con la nao de China. Hubo un momento de la colonia donde los mexicanos podían circular por China, bueno, los neohispanos, o los novohispanos, podían circular por China y los chinos podían venir a México sin ningún problema, ¿no? Y eso sucedió hasta el siglo XIX, cuando empezaron las guerras de los generales en China, y sobre todo después con la revolución cultural de Mao. Pero bueno, ¿no? Es muy curioso que también hay la presencia de todas estas raíces, ¿no? Y lo podemos ver todavía en la Costa Grande y en la Costa Chica. Incluso algunas perpetúan, por ejemplo, la idea de las construcciones, por ejemplo, en los caminos, en las carreteras, ¿no? Dicen las leyendas que cada vez que se construye una carretera, el ingeniero que esté a cargo siempre se le va a aparecer el diablo y siempre le va a decir que necesita un alma para que no se estampen todas las que van a pasar por ahí, ¿no?
Entonces por ahí dicen que discretamente siempre va a haber un accidente, algún pobre albañil va a terminar en el cemento, en el lago, va a acabar comprimido o emparedado o algo así, porque de otra manera pues la construcción pues puede derrumbarse o puede sufrir cualquier tipo de daño, ¿no? Y de ahí se atribuye que las muertes de albañiles siempre ocurran en estos periodos, ¿no? Y de ahí viene la idea de poner la Santa Cruz que proteja a los albañiles, ¿no? La palabra de la boca, ¿no? Que dicen que la Cruz de Mayo siempre está justificada. Ajá. Qué feo. Pues sí, pero pues bueno, los albañiles, que es otro tema, ¿no? La palabra albañil en francés se dice maison. Y bueno, Masones. los masones, ajá, entonces ahí viene otra serie de tradiciones esotéricas de las cuales pues yo creo que hasta meritarían otro programa, ¿no? Definitivamente. Oye, pero antes de eso, ¿vamos a leer otra leyenda o les cuento primera cosa que leí? La cosa más dark que yo leí cuando tenía 7 años. A ver, adelante. Sí, yo tengo aquí una leyenda, pero ya me intrigaste. A ver, venga. Ah, claro, yo tenía 7 años. Del libro Platero y yo. Encontré a Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole y quise que se levantara. El pobre se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada. No podía. Entonces le tendí su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo con ternura y mandé venir a su médico veterinario. El viejo Darbón, así que lo hubo visto, sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada igual que un péndulo. Nada bueno, ¿eh? No sé qué contestó, que el infeliz se iba, nada, que un dolor, que no sé qué raíz mala, la tierra, entre la hierba. A mediodía Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo, y sus patas rígidas y descoloridas se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso, ese pelo de estopa, apolillada de las muñecas viejas que se cae al pasarse la mano en una polvorienta tristeza. Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de 3 colores. No, sí está bizarro. Sí está bizarro. Y qué triste, es un episodio muy triste ese de Platero. Porque justamente al inicio pues te describe cómo es Platero, ¿no? Cómo es su pelo, cómo es su trompa, la mirada que tiene. Y vaya requiem para el pobre Platero, ¿no? Sí, un personaje de la infancia, invariablemente, ¿no? Cuando todavía uno tenía candor inocencia. Y fíjate que esto desencadenó todo un cuestionamiento, ¿no? Me puso a cuestionarme de la muerte, ¿no? Y etcétera. Y hubo un momento en que era tanto el cuestionamiento que ya tenía yo a mi madre y a mi abuela fritas, ¿no? En fin, hasta que se me pasó, ¿no? Pero de todas formas, pues siempre, ¿no? Como un cuento o algo, ¿no? Que puede despertar, la leyenda. En fin. Así es, de hecho me hiciste recordar una escena de una película de Tarantino, la de Kill Bill 2, volumen 2. Cuando tiene Bill a la niña y entra Black Mamba y le dicen, mira, nuestra hija tiene un sentido agudo de la muerte, muéstrale. Dice, mamá, yo tenía un pececito y en el agua, ¿no? Cuando lo saca del agua y lo deja ahí agonizando, dice, ¿qué pasó? Ya no se mueve. Ah, es que está muerto. Entonces, vaya manera de entender la vida y la muerte en un solo acto, ¿no? Una cosa así. Sí, ¿no? Pero además de quitarle como el sentimiento, ¿no? Como de repente es como un acto de aceptación más allá. Frío, ¿no? Frío, como episteme, casi. Uh-huh. Pues bueno, yo tengo una leyenda también de una calle de México. La calle se llama Calle de la Misericordia.
Y en esta calle ubican una leyenda que es la leyenda del Callejón del Muerto. Hay que recordar que en la Ciudad de México, pues muchas de estas callecitas pues eran en realidad callejones. No fueron pensadas para que hubiera automóviles, ni mucho menos, ¿no? Entonces, por lo estrecho de estos callejones, se daban pues muchísimas leyendas en torno a gente que había sucumbido en ellos, por ejemplo. O tenemos leyendas muy peculiares como la de la calle de la princesa que está junto al Sangros de los Azulejos, ¿no? Sí, sí, de la duquesa, ¿no? De la duquesa. ¿Tú sabes esa leyenda? Pues alguna vez la escuché, pero parece que eran dos carruajes, ¿no? Que así es. De frente y no la dejaban pasar y se cabrió, pero realmente no. Pues se cabrió ella y se cabrió el del otro carruaje, entonces dijo, muévete. Y le dijo, no, muévete tú, yo voy pasando. Y ninguno de los dos se movió. Inclusive les llevaron de beber y de comer y pasaron días y semanas y ninguno de los dos se quería mover. Y dice en la historia pues que no se movieron. Entonces pues ahí se quedaron. Esto pues obviamente es una leyenda, ¿no? Nos parece inverosímil que se hayan quedado ahí hasta su último día, ¿no? Pero pues es un reflejo, ¿no? De este carácter citadino de la gente chilanga. Chilanga, ¿no? Que todavía no se le llamaba chilanga, pero ya tenía y eso me trajo a la mente, ¿no? De por qué la Catrina, de en qué está basada la Catrina. Y la Catrina, o la calavera garbancera, ¿no? Está basada en un personaje de la colonia, que es la Currutaca. Y la Currutaca era una especie de hija de la clase media comerciante ascendente, o de los burócratas, ¿no? Etcétera, ¿no? Muchas veces también, pues, prófuga, no tanto del metate, sino de las casas de las madamas, ¿no? Y precisamente le llamaban catrines o catrinas a las currutacas, a las catrinas, y a los catrines, como Catrín de la Fachenda, ¿no? No porque fueran realmente rotos y ricos o que fueran criollos o hijos de los peninsulares, sino porque eran como wannabes, ¿no? Querían vestirse como europeos y las currutacas querían vestirse como europeas, ¿no? Y querían desligarse de su ámbito indígena o de su ámbito mestizo. Y por eso, ¿no? La Catrina es una currutaca, curiosamente. Ah, pues muy bien. No sabía. Es una imagen novohispana y que pues todavía permeó hasta a la literatura del siglo XIX. Ok. Pues la leyenda que yo tengo no es del siglo XIX precisamente. Es del siglo XVII. ¿De la colonia, entonces? Sí, es del 1600. Dice El Callejón del Muerto. También de Artemio de Valle Arizpe, que es el cronista, y dice: según la leyenda popular, en 1600, el español Tristán de Althusser estableció una barrotería en la Ciudad de México, donde el arzobispo Fray García de Santa María Mendoza solía frecuentarlo para conversar, ya que ambos eran originarios de la misma localidad. Su abarrotería prosperó, y Tristán de Althusser decidió ampliar la variedad de mercancías ofrecidas en la tienda, por lo que envió a su hijo a buscar mercaderías en Veracruz y en las costas del sureste. Hay que recordar que las mercancías eran traídas efectivamente por estos puertos, ¿no? De ahí viene el nombre de los ultramarinos, porque generalmente... Así es, porque pues todas estas mercancías no venían de la ciudad, generalmente eran traídos desde Europa o si no de los puertos, ¿no? De los puertos mercantes, Veracruz, Acapulco, ¿no? Ya hablaste hace unos momentos del nao de la China, por ejemplo, que hacía 2 viajes al año hacía, ¿no? Me parece que sí, pero cubría estos derroteros. Y de pues ultramar, porque es de más allá de la mar, tío. ¡Hostia! Pues el hijo contrajo una enfermedad mortal, cuya gravedad le impedía regresar a la Ciudad de México. Tristán de Althusser le rogó a la Virgen por el retorno de su hijo vivo,
y le prometió que caminaría hasta el santuario del Cerrito en agradecimiento. Qué manía de poner santuarios en los cerritos siempre, ¿no? Pero bueno. Porque es su función hasta precristiana. O sea, antes de la colonia ya eran también sitios de adoración. Ah, ok. Unas semanas después, su hijo regresó débil y convaleciente. Con el paso del tiempo, Tristán olvidó su promesa realizada hacia la Virgen por dedicarse a su próspero negocio y sentía remordimientos cuando se acordaba de que no la había cumplido. Un día, visitó a su amigo el arzobispo para comentarle sobre su remordimiento por no cumplir la promesa, aunque siempre agradecía a la Virgen en sus rezos. El arzobispo le afirmó que con un rezo bastaba, lo eximió de su promesa y don Tristán aliviado la olvidó. Cierto día, el arzobispo se encontraba caminando por la calle de la Misericordia, cuando se topó con don Tristán, quien estaba famélico, vestido con un sudario blanco, portaba una vela encendida y le respondió con voz tenebrosa que estaba cumpliendo la promesa. Extrañado, el arzobispo se fue por la noche a casa de Tristán para pedirle una explicación y encontró su cadáver velado por su hijo, el cual estaba con el mismo aspecto, vestuario y vela que él había visto esa mañana. El hijo le comentó que su padre había muerto al amanecer y había sido obligado a cumplir la promesa. El arzobispo dedujo que se había topado con el espíritu de su amigo, quien se manifestó para cumplir la promesa y sintió remordimientos por eximirlo de ella. Después de varios años, el alma de Tristán siguió deambulando por la calle de la Misericordia. Desde el incidente del arzobispo, el vulgo la llamó el Callejón del Muerto, y siglos después se le renombró Calle República Dominicana. Esto pues es en el centro histórico. Claro, en República Dominicana, mira qué maravilla, ¿no? O sea, te digo que la historia está en cualquier rincón. Así es, y de hecho ahorita me acordé de esta frase típica que tenemos, que es la de se me subió el muerto. ¿A algunos de ustedes se les ha subido el muerto? ¿O la muerta? Es esta sensación que se tiene que cuando uno está dormido, de repente como que se le engarrotan los músculos, entonces te quieres mover, estás consciente de todo, pero no puedes moverte. Es una sensación muy desesperante y según dicen, pues es un trastorno muy común que tiene que ver con una actividad cerebral en alguna etapa del sueño, en la cual tú despiertas antes de que termine la etapa. Entonces es como si tu cerebro despertara antes de que el resto de tu cuerpo lo hiciera. Entonces claro, ya estás consciente, pero el resto de tu cuerpo sigue dormido. Entonces es una sensación terrible, lo cual pues tiene una explicación científica muy aceptable. Lo que sí no es nada muy razonada, déjame decir. Pero hay otra que tiene que ver por estos derroteros, que es, no sé si a ti te haya pasado, que es cuando tú estás acostado en tu cama y de repente sientes que alguien se sienta. ¿Cómo no? Me lo quitaste de la cabeza. Justamente, me pasaba de niño en un... ¿Cómo crees? Sí. A ver, cuenta. Pues, haz de cuenta que yo vivía en un edificio, y ese edificio, había sido de una mujer, ¿no? Que había tenido, que era la dueña y que vivía ahí, y que además era de uno de los primeros edificios que se construían por ahí. Estaba a 2 cuadras de Reforma, y pues años después supe que la señora murió exactamente en la habitación donde yo dormía, y por mucho tiempo el departamento de arriba estuvo vacío y se oía el típico ruidito de las canicas, ¿no? Y también en muchas épocas sentía que alguien se sentaba junto a mí en la cama y decía, ay, nanita, pero pues siempre racionalizaba, ¿no? Además era un niño muy fantasioso. Como me gustaba leer y los cuentos y todo eso, pues imagínate, ¿no? Todavía exacerbas más tu imaginación. Y pues soñaba cosas, ¿no? También. Eso fue una época y ya nunca más sucedió. Nunca se me ha olvidado, ¿verdad? ¿No? Nunca he tenido una privación somestática de la sensopercepción, pero ha de ser horrible, sí, cómo no. ¿A ti te ha pasado algo por el estilo? No, a mí me ha tocado, de hecho hace un año lo conté y pues no me lo creía, ¿no?
me tocó ver a una muerta, me tocó platicar con ella, pero pues de lo más normal. Fue una historia muy curiosa con la mamá de una amiguita. Digo, esto lo conté hace un año, no sé si valga la pena contarlo ¿no? Pero pues digo, es algo que me pasó, que fue muy muy peculiar, porque pues digo, yo como hablé con la persona, pues yo sí me quedé con la idea de que hablé, ¿no? Aunque todo el mundo me diga que para ese momento ya haya estado muerta, pues bueno, es algo muy peculiar. Déjame contarte así rápido. Hace muchos años, bueno, hace algunos años, un amigo se fue a Australia, ¿no? Porque tuvo la chance y se fue y viajó. Entonces me encargó su depa. Pero me advirtió que cuando él llegó a ese depa, encontró el cuadro de un niño. Y después, pues las vecinas le dijeron que efectivamente que había un niño ahí, pero que se había muerto. Que la historia era muy triste, ¿no? Y hasta ahí. Y bueno, pues decirte que en ese departamento se oían cosas, el estéreo se prendía de repente y se apagaba. No, o sea, nada más de acordarme, yo nunca vi nada, pero sí sucedían cosas tan extrañas, ¿no? Que cuando regresó yo le dije, oye, ¿sabes qué? No, sí, es una tortura vivir en tu departamento, ¿no? Porque estás de lo más dormido, de repente el estéreo en la sala se prendía a todo volumen, ¿no? Y decías, ¿qué es esto? ¿Qué pasa, no? O se escuchaba que se caían las cosas en la cocina, cosas por el estilo, y decías, no, qué horror. Y aparte con los niños, ¿no? O sea, sí, dan un miedo esos chamacos, ¿no? Generalmente... ¿Quieres estar conmigo? Sí, oye, me acordé también de esta peli de Libro de Piedra, ¿no? De Lugo. Ah, sí, pues la pasaron ayer. Ah, no me digas. Qué miedo, sí, esa película. Siempre las pasan, sí, no. Pues, es una maravilla, y de hecho está basada, ¿no? En un cuento. No lo sé, No lo sé, pero sí es de terror. O sea, el chavito apenas se ve en 2 ocasiones en toda la peli, pero todo el tiempo te la pasas huyendo de Hugo. Terror. Es una escultura que trajeron de Bavaria, ¿no? O algo así. Sí, hay una leyenda medio anacrónica también, ¿no? Sí, un poco mal documentada, pero bueno, ¿no? Es como todas estas películas mexicanas, como quiera, son una maravilla. Como esta de... El otro día vi, pero solamente hasta la mitad, esta de El Santo, donde tiene desnudos y todo, está alucinante. El vampiro de terror. Wow. Mira, aquí dice Mikey GDM en el chat, dice, ya lo contaste, pero échatelo de nuevo. ¿Qué? Pues lo de la muerta. Ajá. ¿O qué cosa? O si no, pues leemos otra leyenda. ¿Sí, tienes otra a la mano? Sí, a ver, ya, o sea, creo que una vez con Clio leímos a la mulata de Córdoba, entonces esa ya no. Ajá. Tengo otra, tengo La calle del Indio Triste, tengo Los polvos del virrey, tengo La Llorona, pero es muy conocida. Pero ¿qué tal Los polvos del virrey? A ver, venga. No refieren las crónicas callejeras, esas crónicas amenas que escuchamos en pláticas sabrosas con los viejos, ni el nombre verdadero del protagonista, ni la época cierta que acaeció el suceso que hoy lanzamos a los vientos de la publicidad. Pero el hecho fue tan cierto como que todos los hombres son mortales física, ya que no intelectualmente, pues de los académicos se dice que no lo son. Y el que dude puede consultar las citadas y verídicas crónicas tan antiguas como sus autores. Allá en el siglo XVII, como ahora, muchos no podían salir de pericoperos. En la Secretaría de Cámara del Virreinato de Nueva España había un oficial escribiente de aquellos que se momifican en su empleo y que a su suerte no sirven ni de pasto a los gusanos. De estos que fueron precisamente los padres de las currutacas, los catrines y las catrinas, que por cierto se llamaban así ya que dormían en catres. Pero bueno,
sueldo apenas le era suficiente para vivir en una casa de vecindad, mantener a una esposa obesa por hidrópica y a una docena de escuálidos nenes, 6 de sexo bello y los otros del masculino, pero todos extenuados por los ayunos. Sentado en un gigantesco banco de 3 pies, inclinado sobre la papelera despintada de la oficina, garabateando pliego tras pliego de minutas, nuestro hombre, a quien llamaremos don Bonifacio Tirado, de la calle, pasaba las mañanas, las tardes y aún los días enteros de mal humor, aburrido, esperando con ansia la hora de comer y en especial la noche en la que, con su cara a mitad, se consagraba al cultivo de jardines en el aire, tarea tan improductiva como inocente. No había sorteo de la Real Lotería en que no jugara con afán y con qué ahínco desdoblaba el billete para ver si su número aparecía en la lista, que con toda puntualidad publicaba la Gaceta de don Manuel Valdés. Pero nada, la suerte siempre le era esquiva y por centenar y más y por unidad menos, el premio gordo caía en números de otros más afortunados que el buen don Bonifacio. Desesperado de esta situación, resmas de memoriales había escrito pidiendo un ascenso en las vacantes y calvo se había quedado de arrancarse los cabellos en sus horas cotidianas de tribulación. Cierto día en que el destino parece que se empeñaba en mortificarle más, pues su mujer, su único consuelo y sus hijos, sus futuras esperanzas, se habían disgustado con él porque no los había llevado a la feria de San Agustín de la Cueva. Don Bonifacio, al entrar en la oficina, gruñó solo un saludo a sus colegas, se sentó en el tripié, se reclinó sobre el apolillado escritorio, la cabeza entre las manos y la mirada fija en las vigas del cedro secular, que sostenían la techumbre de la sala del Real Palacio en que se hallaba. De repente, el banco en 3 pies rechinó por un movimiento brusco de don Bonifacio. Los ojos del buen calvo brillaron iluminados por la musa que inspira las risueñas esperanzas. Tomó la de ave y en un papel sellado para el bieno corriente, deslizó la pluma por espacio de 20 minutos hasta que el ruido especial que produce esta cuando se firma indicó que había terminado. En efecto, puso rúbrica, echó arenilla, escribió la dirección y después de tomar su sombrero, su bastón y de dirigir su amabilísimo buenas tardes, señores, risueño y como unas pascuas encaminó sus pasos hacia la sala en que se encontraba el secretario de su excelencia. ¿Qué había escrito? Un nuevo memorial al excelentísimo señor virrey, capitán general y presidente de la Real Audiencia de la Nueva España. Y una tarde don Bonifacio Tirado de la calle encontrábase en la esquina del portal de mercaderes y plateros, precisamente frente al lugar donde se colocaba desde aquellos remotos tiempos el cartel del Coliseo. Se conocía que esperaba algo con ansiedad, pues su visita no se desviaba un ápice del Real Palacio. Transcurrieron breves instantes, los pífamos de la guardia alabarderos anunciaron que el excelentísimo señor virrey salía a pasear. Nuestro don Bonifacio se estremeció. Un sudor frío recorrió todo su cuerpo, sintió como un hueco en el estómago y su corazón latía como si dentro le repicaran, pero esperó con ansia, aunque resignado. Ya se acercaba el virrey seguido de lujoso acompañamiento. Don Bonifacio sentíase aturdido. Como relámpagos cruzaron por su mente los desdeñosos modos de otros días y una próxima esperanza le hacía ver color de rosa el lejano horizonte en que se destacaba el Real Palacio y la comitiva que ya iba a desfilar delante de su persona. El virrey, montado en magnífico caballo prieto, al llegar a la esquina del portal, estiró las bridas del nuevo bruto que arrojando blanca espuma por entre el freno que tascaba, se detuvo, respiró con fuerza y levantó las orejas de su primorosa cabecita al encontrar sus ojos negros la pálida figura de don Bonifacio. El virrey, con amable sonrisa, saludó a nuestro hombre, sacó con pausa del bolsillo una rica caja de rapé de oro con preciosas incrustaciones y ofreciéndola
preguntó: tirado de la calle, ¿gusta vuestra señoría? Gracias, excelentísimo señor, que me place. Hasta el estribo y aceptando con actitud digna, como de quien recibe una distinción que merece. Despidióse el virrey con galantes cumplidos que fueron debidamente correspondidos, y esa misma escena se repitió durante muchas tardes en la esquina del portal de mercaderes y plateros. La fortuna de nuestro hombre cambió desde entonces. Por toda la ciudad circuló la voz de que don Bonifacio Tirado de la Calle gozaba de gran influencia con el virrey y que éste tenía la excepcional deferencia de ofrecerle tarde contarle un polvo en plena esquina del portal de mercaderes y la calle de plateros. Muchos acudieron a la casa de don Bonifacio en busca de recomendaciones y muchos también le colmaron de obsequios. Don Bonifacio Tirado de la Calle representaba su papel a las 1000 maravillas. Se hacía a veces el hipocritón diciendo que no valían nada sus recomendaciones y otras se daba más humos que el portero de su excelencia. Empero, los regalos menudeaban, la fama vocinglera daba más fuertes trompetazos cada día, y uno de ellos llegó a oídos del virrey, quien llamó a nuestro hombre y le dijo: he comprendido todo, merece vuestra merced un premio por su ingenio. Inútil nos parece reproducir el contenido del memorial de don Bonifacio, el lector lo habrá adivinado, y solo añadiremos que el virrey afirmaba que hubiera sido un mezquino el que no accediera a esa solicitud, detenerse en la esquina, ofrecer un polvo y marcharse. Cuentan que don Bonifacio Tirado de la Calle aseguró el porvenir de su familia, ya que se ve que lo aseguró, pues agregan las citadas crónicas callejeras que labró una fortuna con los polvos del virrey, y hasta la esquina, y hasta la época, y hasta la fecha, se escucha un eco de su merced. Órale. ¿Qué te parece eso del influyentismo, no? No es nada nuevo. Y aparte, ¿en dónde, no? En la calle de Plateros. Eso es por Mixcoac, ¿no? Así es, por Mixcoac. Sí, por Mixcoac, ¿no? Mixcoac está lleno de historias también, ¿no? Ahí está la Barranca del Muerto, ahí es muy, muy cerquita. Así es. ¿Y por qué se llama Barranca del Muerto? Pues porque aventaban allá los muertos. Ah, ok. ¿A dónde lo vamos a tirar su excelencia o su eminencia o su santísima o su usier o su uncía? O solamente usted, ¿no? Y pues váyanlo a tirar por ahí, ¿no? A la barranca. Ya veo. Sí, toda la ciudad está llena de... Pues había sopilotes. Ah, fíjate. Yo me imagino que se encargaban. Seguramente. Pues son las 10:52, vamos a terminar el programa de Caja de Cuentos. Ah, uy, qué rápido se fue. Sí, se fue bastante rápido. Y vamos a poner este videíto de tu sugerencia de qué monstruos son, ¿no? Venga. Para despedir el programa. Y pues muchas gracias a todos, al Vampire, que debería andar pidiendo calaverita, no debería estar aquí escuchando este programa, debería andar espantando gente. Buenas noches, Vampire. A César, a Mikey, tenemos por ahí a León también, que anduvo por ahí. Y pues a todos los que nos acompañaron y que vaya a escuchar este programa grabado, pues ojalá les guste, ¿no? Son solamente mitos e historias alrededor de la muerte. Y pues bueno, pues muchas gracias, Arraez. ¿Algo más que quieras añadir? Muchas gracias, Alex. Pues claro, se nos quedan un montón de leyendas y de anécdotas y cuentos y de otros autores del tintero, como siempre, pero pues mira, se fue como agua. Gracias a todos los que anduvieron por aquí, gracias a todos los que nos escuchen en algún momento decir nuestras sandeces, pero pues un gusto como siempre estar aquí. Nos vemos entonces, buenas lunas, ¿no? En algún sueño ahí en algún callejón de la colonia. Que descansen, chao, chao. Pero que no descansen en paz, ¿verdad? Nada más que descansen. Por pronto. Muy bien, muchas gracias a todos. No mueran.